Y vamos a ver conceptos muy interesantes, vamos a darles resultados de ejercicios muy interesantes. Espero también que puedan participar, tanto los docentes, los administrativos que están en esta sesión. Como lo vimos la vez pasada, es bueno que tengamos claro que la red neuronal, que también analiza los textos, pues es una fábrica de decisiones. Nosotros, digamos, para entenderlo de manera sencilla, imaginémosla como en esta fábrica que va a entrar una materia prima, o sea, estos muchos miles de textos que tenemos, ¿cierto? También hay, pues, en esta entrada va a ingresar pues a la red, puede ser una frase, una pregunta, documentos completos, esa es toda la materia prima. En el centro, pues la red neuronal que está representada por estos nodos conectados, pues como entre sí, digamos, es una simplificación, van a colaborar entre cada uno con diferentes aspectos. Y esto tiene un proceso que lo podemos simplificar de esta manera. Se va a analizar estos textos, posteriormente se van a detectar patrones, ¿cierto? Y esto significa que pues, estos patrones los compara con los que ha aprendido o los que ha tenido anteriormente. Es importante también, claro, que en el análisis se identifican palabras claves, estructuras, significados, ¿sí? También se aprende, se ajusta estas conexiones internas cuando se encuentra algo nuevo y útil, y toma decisiones, obviamente, y finalmente va a generar una respuesta, que es cuando le pedimos que nos genere un documento, que clasifica, que traduzca, que resuma cualquier otra tarea. Pero esta respuesta, aquí pues lo vemos también, nos la da a nosotros los seres humanos a través del procesamiento del lenguaje natural, que es la forma como esta máquina se comunica con nosotros, y es como hemos visto que cuando le escribimos, si ustedes son habituales consumidores y usan estas herramientas, ya incluso ahora lo reconoce uno por el nombre. Entonces uno antes pues, no lo decía y le dice, hola Miguel, ¿cómo estás? Y al final me alegra Miguel esta respuesta, no sé si a ustedes les ha pasado eso, o como una forma de acercar todos estos patrones y estas decisiones y todo esto que ocurrió internamente en la red neuronal. Para iniciar la comprensión de cómo procesa el lenguaje, o sea, el modelo grande de lenguaje como ChatGPT o como cualquier otro, pues el token es la unidad básica del procesamiento del lenguaje. Y un token pues se puede representar como una palabra completa, ¿cierto? En algunos casos también puede ser la parte de una palabra, en idiomas donde las palabras pueden ser muy largas o compuestas, digamos, el alemán tiene unas palabras que son larguísimas, pero son realmente palabras divididas, que se puede dividir en varias palabras, ¿cierto? Puede ser incluso un símbolo individual, como la puntuación, o como los emojis también, eso es un token, un espacio en blanco es un token. Entonces los modelos como ChatGPT no procesan, aunque ingresan como en forma original, allá en la red neuronal lo que empiezas a dividir en tokens utilizando, pues la herramienta se llama tokenizador, y él convierte en textos en secuencias de tokens. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, y son matemáticas para que el modelo lo pueda procesar más adelante. Esto pues tiene su importancia porque eso tiene unos costos computacionales. Los modelos tienen un límite de tokens que han ido aumentando. Ustedes pues han visto cuando han liberado los modelos, que en esa lo que llaman la ventana de contexto, donde le preguntamos, donde le ponemos imágenes, donde le subimos una tabla, un documento, ese es la ventana de contexto. Entonces eso tiene unos costos. Entonces, por ejemplo, si un modelo, digamos, tuviera un límite de 4.996 tokens, significa que él puede procesar unas 3.000 palabras antes de alcanzar el límite. Hoy ya estamos hablando de cientos de miles, pero es para que tener en cuenta. También hay una cuestión de eficiencia. Al dividir el texto en tokens, el modelo puede trabajar con fragmentos más pequeños en lugar de palabras completas. Y eso mejora la flexibilidad y permite comprender las palabras desconocidas y compuestas. También una sugerencia cuando ustedes le preguntan a un modelo cuando van a subir
un documento a un modelo de estos de lenguaje, lo ideal es que lo seccionen en partes. No sé si ustedes han hecho la prueba, hazme un resumen de este documento. Él va a tener muchos problemas por la cómputo elevado que necesita, pero funciona mejor si uno fracciona el documento y lo va subiendo en secuencias y da más efectivas las respuestas. Bueno, eso también está asociado a los costos de los servicios que las APIs, bueno, como se conectan, lo hacen es por tokens y no por palabras, y uno puede incluso estimar los costos de cuánto vale procesar un documento y ese tipo de cosas. Entonces, resumiendo, el token es la unidad de texto que el modelo utiliza para procesar pues, el lenguaje. Cuando más largo sea el texto, pues más tokens consume, lo que impacta también en la cantidad de información que el modelo puede analizar o generar en una sola respuesta. Para hacer este ejemplo, yo no sé si ustedes conocen esta frase, no sé si alzan la manito, la identifican. Esta frase es el párrafo inicial de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Voy a leerla solo como para tener el contexto. Pues muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Este párrafo va a ser con el que vamos a trabajar toda esta sesión porque vamos a hacer muchos ejercicios, muchos cambios, muchas identificaciones interesantes. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver que cuando DA ingresa esto, todo esto estamos haciendo una simulación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se tokeniza este texto que acabo de leer? Hay un proceso que es en separación de palabras más signos de puntuación, como lo vemos aquí en esta parte verde, y el resultado es que tenemos 93 tokens identificados en este fragmento, ¿cierto? Entonces, vemos que cada palabra, los signos de puntuación, de hecho, en la tokenización, las comas, pues es un token, pero es un token que aunque se repite, no lo va a duplicar. No sé si me entienden, digamos, muchas preposiciones o proposiciones o artículos como el de, una, cosas así, también pues tienen como esa capacidad que solo es un solo token. Digamos como ejemplo, digamos también para comprenderlo mejor, se puede tokenizar por palabras o por subpalabras, porque en GPT, por lo general, ¿sí?, no tokeniza palabras completas, sino subpalabras, pero no es una división, digamos, que nosotros conocemos solo por sílabas, ¿cierto? Sino es otra forma que lo tiene para comprenderlo, ¿cierto? Entonces, digamos, en el texto original tenemos la palabra prehistóricos. Una tokenización simple podría ser una palabra, ¿cierto? Un token, prehistóricos, pero GPT puede dividirla en pre, its y óricos, ¿cierto? Son 3 tokens. Y esto, lo que les decía al principio, hace que el modelo pues tenga mayor complejidad y mayor capacidad pues, de análisis. Lo que es claro es que él no entiende que prehistóricos pues, se refiere a una situación en el tiempo, antes de la historia, sino la tiene ya como esta división sin comprender pues, su relación, hasta que la verifique o la relacione con otra palabra. Eso es importante conocer. En otro ejemplo, vemos también los espacios y la puntuación. Son tokens. Vimos que hablábamos del hielo. El hielo tiene ¿cierto? La coma y hielo. Entonces, y un punto final. Fíjense que aquí está, son tokens diferentes. Entonces, él lee el texto tal como está escrito, todos los detalles del formato. Y un tercer ejemplo, lo que les comentaba, también que se optimizan para que las palabras comunes
pues consuman menos recursos o menos tokens. Entonces D siempre va a ser un único token porque es muy frecuente, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede, digamos, ya diferente a Macondo, perdón, porque esta no es una palabra frecuente en el vocabulario del modelo. Macondo, de hecho, pues es una palabra solo exclusiva o inicialmente pues de los textos de García Márquez. Hay canciones, hay referencias, hay pues muchas situaciones donde se presenta pues esta palabra, pero para el modelo pueden ser dos tokens, ma y con, ¿cierto? Así sucesivamente las palabras pues que sean más raras o inventadas van a consumir más tokens y eso pues tiene un costo computacional. De la misma forma, el modelo empieza a agrupar los tokens por tipo gramatical, porque pues, en alguna parte del entrenamiento del modelo se le enseñaron las normas de gramática, de ortografía, de estructura del lenguaje español. Entonces, él de cierta forma va a hacer esto que vemos en pantalla, esto que vemos, esta tabla, es toda la frase que leí, y pues lo divide pues, en los sustantivos, los verbos, los adjetivos, y digamos que en otros ponen los artículos, preposiciones, conjunciones y eso. Dándole, incluso aquí ya podemos hablar de pesos de pesos en el texto, o sea, tiene mayor relevancia pues los verbos y los sustantivos y los adjetivos que las preposiciones. Él va haciendo ese almacenamiento de esa forma. Y vamos a ver algo muy interesante, a su vez que el token, pues ya tenemos una edición por tokens, sí o sí el modelo va a asignarles unos valores matemáticos. Aquí podemos ver que, bueno, esta es una simulación como en un plano cartesiano, aquí en esta parte, con X y Y, como unas representaciones que se llaman embeddings en 2D, ahora les explico qué es embedding, y esto, digamos, sirve para explicar cómo el modelo de lenguaje transformó todas estas letras, estas palabras, estas frases, en un punto en el espacio pues, matemático, y ahí es donde empieza a analizar similitudes y relaciones semánticas. Aquí a este lado está una parte, pues no está completo, que son 93, pero fíjense que ya le empieza a generar unos valores en X, o sea, aquí tiene muchos decimales, pero una asignación matemática y una representación en este espacio. Y es donde se empiezan a hacer las relaciones semánticas. Entonces, pasamos del texto a la matemática. Y la idea de comprender esto es que el modelo no solo procesa palabras aisladas, sino que también las representa en un espacio donde se identifican funciones y relaciones. Pues, pura matemática, ¿cierto? Cuando hablamos de embeddings, ¿cierto? Hay embeddings de 2 dimensiones y de 3 dimensiones, pero realmente son una manera de representar estas palabras, como lo vimos, en vectores, ¿sí? Vectores, digamos que es, si alguien de matemáticas, disculpa la definición, digamos que es una entidad, es un elemento, es una flecha, pues, que tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Y es lo que se representa, pues, en este espacio. Entonces, ya en lugar de tratar las palabras como letras, los modelos las transforman en puntos de coordenadas, como vimos que aparece en un mapa. Y en 2D, pues, ya lo que acabamos de explicar, se representa con 2 números, X y Y, y las coordenadas. Y pues en realidad pues los modelos como ChatGPT, aquí lo hicimos en 2 dimensiones, digamos, porque es lo más fácil de representar, pero pues tienen muchas dimensiones. Puede tener 168, 1024 o más dimensiones de texto, es lo que es como el peso del texto. Entonces el embedding pues, es una forma simplificada de visualizar esas relaciones entre palabras. Digamos, acá podemos ver un ejemplo que en cercanía, digamos, padre e hijo están más cerca que padre y piedra. Digamos que nosotros mentalmente, si hacemos esa relación, pues, aunque pues, inician, digamos, padre y piedra, inician pues, con P y eso, nuestro cerebro lo procesa de una forma. Digamos que esa agrupación como semánticas que también la utiliza el ChatGPT pues, para identificar.
¿cierto? Entonces, es una forma, digamos que, de visualizar y, entre comillas, visualizar cómo piensa el modelo de lenguaje. La herramienta, pues, también permite hacer estudios de lenguaje, análisis literario, comprensión lectora, pues, con ese fin. Y pues durante el modelo de entrenamiento aprende a ubicar como el token de cada palabra. Entonces él asocia las palabras con sus significados bien, de acuerdo a la cercanía en ese espacio que estamos viendo, ¿cierto? Entonces vemos también que hay en 2 dimensiones, y en 3 dimensiones es lo mismo, pero digamos que la visualización y las relaciones semánticas son mucho más ricas, más poderosas que en 2D. Ya, los pesos, los sentidos, tal vez si lo vemos hoy en día, ven que todos los modelos ahora dicen que son modelos de razonamiento, y si ustedes usan cuando hacen una consulta, ese que está pensando, consultando, le muestra a uno los pasos, es básicamente cómo el modelo empieza a hacer uso en su red neuronal y esa exploración profunda, pues, de los conceptos y de las necesidades que uno tiene. Entonces, eso es lo que permite. Fíjense, tanto así que es complejo que pasamos de esta tabla que tenía acá, muy sencillita, a esta en la que están los valores simulados. Fíjense que son tantos, no me ocupo los 93, pero los para dimensionar la cantidad de datos que tiene los tokens de texto de esta frase, como si fueran un espacio 3D. Esto lo podemos visualizar. Vamos a verlo de esta forma. No sé si lo ven. Esta es una visualización 3D de este párrafo que leímos, y son esta tabla que acabo de mostrarles en un espacio tridimensional. Esto es una simulación, esto es una representación, pero si ustedes se fijan, ven que las palabras tienen como un punto. Bueno, esto es lo que es el vector, en una dirección, una magnitud y un sentido, y unas están más cerca de otra. Uno puede empezar a mirar las relaciones semánticas que puede tener esta frase, ¿cierto? Esto como es una representación, obviamente, pero solo quiero que nos llevemos en mente que estos son solo este párrafo con estos 93 tokens. Imagínense la dimensión o cómo es la exploración de una red neuronal en cosas mucho más complejas. Entonces es cuando consultamos y le ponemos, por favor, hazme tal cosa. Realmente él viene a un sistema de embeddings y de estas relaciones para empezar a construir la respuesta. Es básicamente, si uno pudiera definir qué es ChatGPT, a mí me gusta una definición que vi en alguna conferencia, que es como una calculadora de palabras o una predicción de palabras basada en la cercanía, en la relación semántica y ese tipo de cosas. Nosotros vamos dentro de poco, pues les vamos a enviar como una cápsula que hicimos acerca de lo predictivo en la IA. Lo predictivo en la IA, ustedes no sé si lo tienen en redes o en muchas noticias, que dice que la IA, según la IA, este va a ser el próximo papa, este va a ser el próximo ganador del mundial, tal cosa. No sé si ven mucho eso todo el tiempo, ese tipo de noticias, basada en una errónea concepción de lo predictivo. Lo predictivo no es que este ChatGPT sea un oráculo que nos adivine el futuro y que puede llegar, sino lo predictivo, la palabra predictiva, está a nivel matemático de cómo relaciona las palabras y cómo cada siguiente palabra está relacionada en este universo, en este cerebro, en esta concepción. Digamos que esto fue llevado pues de la tabla a esta representación visual. Pues quería que ustedes pudieran tener también como claro la importancia de las matemáticas en este proceso de texto aquí en ChatGPT. Esto, pues finalmente la aplicación de comprenderlo de esta manera es que nos da la posibilidad de entender que el modelo pues no piensa, lo que hace es, siempre pongo entre comillas y lo hemos usado así, es una relación de todos estos datos para generar una respuesta, para tener la similitud semántica y la coherencia. Entonces, obviamente esto tiene pues esta condición. En nuestra conferencia, que la titulábamos también desde el análisis de patrones, una vez, digamos, asimilado como esta concepción, vamos a ver dos términos.
perplejidad y burstiness, qué palabra difícil de pronunciar. Pero realmente, ¿qué son? Son una serie de métricas que permiten analizar la predictibilidad y la variabilidad de un texto, ayudando a identificar si fue escrito, digamos, por nosotros, por un ser humano, o por un modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto, digamos que por definición, vimos que la métrica va a empezar a mirar cuál es la probabilidad que tiene el modelo de predecir la siguiente palabra en la secuencia. Como lo vimos que es matemático, en ese modelo que acabamos de ver, pues esa relación pues tiene un concepto que es de alta perplejidad y baja perplejidad. Todos los textos, y esto que se refiere con la palabra perplejidad, eso viene de perplejo, de hecho en inglés perplejidad es perplexity, y hay una IA, hay un sistema que se llama Perplexity, digamos, que toma este concepto, pero es básicamente definirlo, lo que define que los humanos tenemos más alta perplejidad porque nosotros somos menos predecibles, somos de una estructura mental mucho más variada y de una estructura menos rígida. La baja perplejidad, todos los textos que genera las IAs, y bueno, siendo una generalización, una IA, pues en el funcionamiento básico de hacer un resumen, ¿sí? es bajamente perplejo porque es muy predecible, podemos ver los patrones que tiene, entonces uno incluso no necesitaría una herramienta necesitamos una herramienta que detecte IA. La mejor herramienta es el cerebro humano porque puede fácilmente identificarla, ¿cierto? Entonces, basado en este complejo de perplejidad, pues podemos ver que cuando se utilizan grandes volúmenes de datos, tienen un nivel demasiado bajo, digamos que para ser humano, y no lo puede detectar. El burstiness es la variabilidad pues, de la escritura. Nosotros escribimos, digamos, cuando hacemos ese ejercicio de escritura, nosotros tenemos unos ritmos porque nuestro cerebro pues, lo procesa de otra forma, hacemos variaciones entre frases largas y cortas, cambiamos cambios inesperados en la fluidez del contenido. Eso lo tienen los textos pues, de García Márquez. Cuando tenemos un burstiness alto, pues hay una mezcla de frases largas y cortas y la estructura pues, es menos uniforme. Y un texto con baja burstiness es plano, monótono y tiene pues, una longitud similar. Sin embargo, un texto no se identifica porque tenga alta o baja, y lo vamos a ver más adelante, sino es como una combinación de ambos, realmente de la perplejidad y de la variabilidad de la escritura, ¿cierto? Acá hay un ejemplo, digamos, que uno puede definir como ese tipo de palabras en las que hay muchos cambios, y pues, digamos casi literal, es que el viento soplaba con furia, de repente todo quedó en silencio, el bosque parecía contener la respiración. Y esto que nos permite, estos dos conceptos, digamos, cómo los refleja uno en los sistemas de detección de plagio, porque pues tienen esa aplicación o esa fácil identificación de ambos, digamos, eso es lo que hace Turnitin, lo que hace Compilatio, lo que hace cualquier plataforma de estas, mide pues esas dos palabras, esos dos conceptos, la perplejidad y el burstiness. Entonces, esas métricas diferencian qué es lo que es escrito por humanos, que tienen mucha más variabilidad, y los textos que son más uniformes. Bien, entonces, cuando ustedes revisan un trabajo, ustedes, de hecho, por eso les digo que uno no necesita una herramienta para analizar esto, sino su propio cerebro les permite entender el concepto, ¿cierto? O entender que hay algo en el texto que no es, de hecho, por un estudiante. Entonces, nuestra red neuronal, nuestro cerebro, empieza a identificar también esos patrones. Obviamente, las herramientas de detección facilitan, digamos, el trabajo, el volumen de datos,
tener que leer todo un volumen de trabajo, pues implica tiempo para eso. Sin embargo, como vamos a ver, esto tampoco asegura, identificar como estos dos conceptos no asegura que un trabajo pues sea de un estudiante o hecho por una IA. Aquí vamos a hacer un ejercicio un tanto ofensivo, grosero, diría yo, que es como solicitar, digamos, aquí se le solicitó al ChatGPT a partir de este párrafo inicial que generara en el prompt, se genera un texto de baja perplejidad. Entonces lo voy a leer textualmente. Entonces el coronel Aureliano Buendía recordaba la tarde que su padre lo llevaba de hielo. En aquellos tiempos Macondo era una pequeña aldea de casas con algunas casas de barro junto a un río de aguas claras. El texto original es aguas diáfanas, ¿cierto? La gente apenas comenzaba a nombrar las cosas y para enseñarlo a desconocer usaba los dedos. Fíjense que aquí se pierde toda esa riqueza literaria porque le dijimos que lo procesara como de manera con baja perplejidad, y eso pues vemos que las frases son simples, son directas, la estructura es lógica y hasta incluso fácil de anticipar, aunque pues aquí estamos sesgándonos porque nosotros ya conocemos la obra y sabemos de qué se trata, ¿cierto? Y digamos que ya no hay las metáforas y las descripciones detalladas. Pues esto es el ejemplo de cómo sería, García Márquez con baja perplejidad, ¿cierto? Si le pedimos a la IA que lo, digamos, un nivel medio de perplejidad, entonces ya, pues, aunque hay una esencia original, ya le da otras variaciones y lo hace un poco menos monótono. Pues años después, cuando el coronel Aureliano Buendía enfrentaba su destino, recordó la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En aquellos tiempos Macondo era solo una aldea de pocas cosas de barro y caña brava. Al lado de un río de aguas cristalinas corrían piedras blancas y lisas. El mundo todavía era nuevo y muchas cosas aún no tenían nombre, por lo que las personas debían señalarlas para referirse a ellas, ¿cierto? Entonces aquí ya empieza, digamos, a ser un poco más literario, la descripción pues va aumentando mucho más. ¿Qué sucede si yo le digo que sea de alta perplejidad, ¿cierto? Entonces, lo que llaman el nivel de creatividad que tienen estas IAs, obviamente ya empieza a volverse mucho más abstracto, las descripciones y las metáforas, la complejidad y la estructura de las frases, y hay elementos inesperados. Vean leerlos, ustedes lo pueden ver en pantalla, pero muchos soles después, en el umbral de su juicio final, el coronel Aureliano Buendía evocó un tiempo distante en que la existencia aún era un esbozo incierto. Su padre, con aire casi mítico, lo llevó a presenciar el milagro, el hielo, un cristal que ardía al tacto y atrapaba reflejos de universos lejanos. Macondo no era más que un sueño de barro y caña brava, un espejismo frágil a la orilla de un río, donde las líquidas memorias de un origen olvidado resbalaban sobre las rocas blancas, como fragmentos de lunas extintas. Todo era tan incipiente que los nombres aún no habían sido reclamados y las cosas vagaban mudas en un espacio sin lenguaje. Fíjense la diferencia, digamos, para asimilar este concepto de perplejidad. Estos son los textos, bueno, son textos que le dijimos que los procesara el ChatGPT y nos diera esta respuesta. Y uno puede así en un prompt ponerse a especular y que le haga cambios, que le genere diferentes, hay herramientas solo para hacer escritura, digamos, de texto, y si alcanzamos les puedo mostrar una al final que nos ayuda con este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces digamos que si uno compara los niveles de perplejidad que acabamos de ver, ¿cierto? Uno dice que pues, de la baja perplejidad, pues predecible, el lenguaje sencillo, la media pues ya empieza a volverse un lenguaje más estructurado, y la alta perplejidad le da un cambio total, casi inentendible, si ustedes empiezan a leerlo, es absolutamente, es una literatura un poco más compleja y de significados más diferentes de asimilar, y digamos que esto digamos, estamos siendo atrevidos con el Nobel, digamos que el estilo de García, el estilo literario de García Márquez tiene un nivel medio y alto de perplejidad, si lo vemos de esta forma, ¿cierto? Entonces por eso esa narrativa y esa riqueza que tiene el realismo mágico, pues está
enmarcado en eso. Hay herramientas que miden el bursting del párrafo y le da un valor numérico también. Entonces esto es un atrevimiento, pero para el ejemplo creo que nos permite, y para la comprensión de los conceptos nos permite entender. Y le da un bursting de 0.245 y ahora vamos a ver una tabla que significa esto. Entonces dice que hay variabilidad en la longitud de las frases, pero no hay cambios extremos, ¿cierto? Y esta es la escala de bursting que se maneja, pues va entre 0 y 1. Esto también, de cierta forma, en algunos modelos los habla como la creatividad, la escala de creatividad, y uno en un prompt puede darle un valor. De hecho, ustedes pues, no los voy a repetir, pero vemos que está entre 0, ¿sí? Que es desde lo monótono, uniformes, ¿cierto?, hasta la variabilidad extrema, ¿cierto? Entonces ya lo pone como escritura experimental, surrealista, términos altamente fragmentados. Y si ustedes hacen pruebas, ustedes pueden decirle en un prompt, por favor generen un texto con un valor específico. Ustedes van a comprobar esto que estamos acá. Bien, pues sería chévere hacer ese ejercicio para probar qué tan cierto es esto. Pero fíjense que, como hemos visto, esta construcción del lenguaje y del texto que tiene estas herramientas es realmente la matemática, y pues lo vemos pues de esta forma. Entonces es interesante la relación que tiene, o la forma de medir a este nivel los textos. Basado en lo anterior, ¿cierto? Ya uno puede como establecer ciertos niveles de burstiness en textos académicos y científicos con esta tabla. Entonces, los textos, papers científicos, los artículos de la revista, los artículos indexados, pues están en este rango del 0.1 al 0.2, los ensayos de divulgación científica van del 0.2 al 0.3, y los textos mixtos y anecdóticos que están en este nivel, del 0.3 al 0.4. Algo aquí muy importante es que, si se dan cuenta, los textos científicos tienen un burstiness bajo o moderado. Digo que pues obviamente tiene que ser una estructura formal, predecible, con precisión y claridad. ¿Sí? Su enfoque está más dado pues a exponer un concepto que a lo narrativo. Y derivado de esto, y eso sí es importante, digamos que este sí es el dato, es que muchas veces los detectores de IA pueden confundir estos textos con textos generados por IA, ¿cierto? Porque pues al ser bajo, pues los patrones pues, los asumen como eso. Entonces esto es súper clave, porque al tener esta condición de burstiness bajo, es altamente probable que un detector de IA, el que usen compilatio, Turing, que quiera, va a decir que el texto está generado por IA. Y uno encuentra en redes, lo he visto en varias publicaciones en Twitter, donde llevo escribiendo este documento un mes, estoy trasnochado de esto, le he dedicado tantas horas, lo pasé por un detector que me dice que el 92% es generado por IA. Y obviamente es lo que se denomina un falso positivo, porque pues al tener una estructura de texto científico, obviamente tiene un patrón de texto que lo relaciona con eso. Entonces, por eso la efectividad de las herramientas puede ser cuestionable, y vamos a verlo pues más adelante. Tengo una parte solo de herramientas en ese sentido. Entonces, digamos que aclarando ese tipo aclarados estos dos conceptos, y sabemos que los detectores de IA pueden generar falsos positivos. En esta siguiente parte quiero hablarles, no sé si tienen preguntas de la parte anterior, si no, pues nos las hacen saber en el chat o al final. Tenemos, que es parte también de la sesión, cuáles son los desafíos y oportunidades que se presentan con la inteligencia artificial. Nosotros ya desde el semestre pasado estamos trabajando en una estrategia de declaración de IA en trabajos académicos. Sin embargo, pues este fenómeno, digamos, aquí
se usa esta palabra un tanto estrambótica, chatgptizados, ¿cierto? Y es que si hay docentes, aquí nos pueden compartir al final, que hay mucho trabajo generado con IA que no tiene como sin la declaración explícita o sin la declaración que nosotros hemos generado. Entonces, son trabajos que se asumen que son hechos por el estudiante, pero que el docente identifica pues, como trabajo producido por él. Obviamente, pues esto tiene un impacto a nivel de lo pedagógico, porque compromete pues estos resultados de aprendizaje, las competencias que se quieren obtener, y obviamente impacta en que no se ofrece argumentación ni una reflexión crítica de lo que se hace. Sin embargo, pues creo que estos 3 años que ya llevamos con IA está haciéndonos evolucionar y crear pues una serie de necesidades para adaptarnos a esos métodos pues, de enseñanza. Una forma también que ustedes tienen como docentes o una persona para detectar, digamos, seguimos trabajando sobre lo mismo, es la estructura excesivamente pulida. O sea, los textos son organizados de manera, no hay errores básicamente, no tienen inconsistencias y no hay transiciones, digamos, naturales. Ustedes no sé si han visto que cuando generan en ChatGPT textos, ahora pone muchas viñetas, pone este tipo de elementos después de la coma o del punto y coma, pone en mayúsculas. Bueno, hay muchas señales así que uno puede entender que es el uso de ChatGPT o una herramienta. Y hay construcciones, hay formatos, ahora lo vemos también, como para responder a esta pregunta consideraremos. Es un tipo de frecuencias y hay unos estudios muy interesantes de cómo ciertas palabras, tengo alguna gráfica aquí más adelante, cómo en los últimos 3 años ciertas palabras, se han analizado millones de documentos, empiezan a aparecer mucho más, que es una evidencia del uso de IA. Entonces vemos que los textos, pues digamos, tienen una introducción, tienen un contenido y tienen también como una fase de conclusiones. Entonces, es típico que ustedes encuentren estas aperturas genéricas, o sea, como estas frases delatoras, digamos, de aperturas genéricas. Entonces, uno siempre, docentes nos dirán, a lo largo de la historia, en la actualidad, desde tiempos remotos, ¿cierto? También hay fórmulas predecibles como cabe destacar que el presente trabajo tiene como objetivo, es importante señalar que, entonces se han identificado y otras de automatización que indican que realmente está automatizado. El siguiente ensayo abordará desde una perspectiva general, entonces si ustedes han identificado ese tipo de elementos. También tenemos patrones, ya esto fue como del inicio, de la introducción de los textos, pero en el desarrollo del contenido uno encuentra los conectores de este estilo, estos conectores impersonales como asimismo, por otro lado, en primer lugar, digamos, no son mecánicos, realmente no tienen ninguna coherencia. De las referencias genéricas, esto sí lo vemos todo el tiempo, ¿cierto? De acuerdo con diversos autores, según la Real Academia de la Lengua, pero no se especifica, ¿cierto? Vemos la ausencia de matrices. El texto es tan plano que no hay, pues, no hay una contextualización ni giros lingüísticos personales y ese tipo de cosas. Y se repiten mucho las estructuras como es fundamental que, en este sentido, aparecen regularmente. Entonces, ese tipo de cosas es que puede ver uno en el texto. Y el famoso en conclusión, creo que este es de los típicos elementos que uno ve mucho en los textos. Creo que cada vez que uno lo utiliza siempre le sale en conclusión. Conclusión, para finalizar, en resumen. Es como casi empiezan todos los párrafos finales de los textos generados. Las afirmaciones genéricas, como podemos afirmar que, queda claro que sí, no aportan ningún valor analítico real, ¿cierto? Y hay cierres predecibles también. Es necesario continuar investigando sobre, sí, son cierres muy comunes. De esto, yo compartiré pues, las fuentes de donde tomé esto, artículos muy en inglés, hay unas
artículos muy bien sustentados y han evidenciado el uso de ciertas palabras también, como les decía. Entonces, vamos que ya, digamos, como en conclusión de esta parte, vemos que encontramos que las huellas digitales de la IA, repetición de conectores, la ausencia de experiencia personal y el estilo neutro. Digamos que esto es como las tres conclusiones en general. Y quería esto, aquí no está la fuente, pero les voy a compartir la presentación y las referencias. Esto es lo que se ha encontrado también, esto está el incremento en porcentaje de cómo ciertas palabras empiezan a surgir y pueden delatar el uso de ellas, pues, meticulosamente, intrincado, encomiable, meticuloso, explorar. Meticulosamente es una palabra, no sé si ustedes la encuentran, en un porcentaje alto, empieza a aparecer en todos los textos. Hay muchos papers que analizan esto y la mayoría están en inglés, pero en español encontré algunos que empiezan a hacer esta revisión de textos. Entonces es interesante que como docentes, bueno, nosotros escribimos, revisar o tener cuidado pues al utilizar estas IAs o el resultado de la IA, leerlo muy bien, verificarlo muy bien antes de enviarlo como final, ¿cierto? Es todo esto que acabamos de ver del uso de la IA, pues creo que nos da estos tres problemas fundamentales. Es que no hay una profundidad crítica, no hay pensamiento, no hay un reflejo del pensamiento crítico en el texto que se ha creado. Puede que la información es fiable, puede que ahora es verificable, los modelos pues tienen mayor profundidad y pues ya digamos que empiezan a alucinar menos, alucinaciones empiezan a ser menos frecuentes. Sin embargo, pues no tienen peso las investigaciones o los trabajos, ¿cierto? No hay una identidad del estudiante. De hecho, ustedes pueden comparar y parece que todos los trabajos fueran hechos por la misma persona, ¿cierto? Entonces es donde no hay la identidad. Y pues obviamente esto compromete la evaluación porque es difícil valorar los resultados de aprendizaje y las competencias que tiene pues, cada estudiante. Ya la parte como de herramientas de detección, hay algunas, de hecho esta primera que se llama AI Text Classifier es desarrollada por IA. Esta ya incluso ellos la aprobaron para verificar los textos que ellos hacían, incluso vieron que no funcionaba y pues de hecho ya no está activa, ¿cierto? Hay esta que se llama iPhrase Finder, que ya esta sigue activa. Esta más que darle un porcentaje, analiza para patrones y también te da unos resultados interesantes. Esta es la que detecta las frases y las palabras más usadas, ¿sí? Y lo que es absolutamente verídico es que ninguna herramienta alcanza el 100% de precisión. Y obviamente esto puede comprometer pues a generar, digamos, un falso positivo, un falso proceso pues disciplinario por eso. Entonces, digamos que vemos a nivel general pues el desafío que tienen estas herramientas. Creemos pues ya esto es un debate que ojalá podamos ampliarlo en la última sesión de IA Responsable, donde vamos a mirar ya cómo ha operado nuestra declaración que ha pasado este semestre, contarles para mirar qué tipo de actividades evaluativas, qué tipo de nuevos recursos podemos utilizar pues, para ir disminuyendo como esta dependencia que está generando pues, el uso de la IA. Y pues aquí se ponen algunas propuestas de alternativas para evaluación. Entonces, promover mucho más el debate y la discusión en clase, analizar casos contextualizados, hacer portafolios reflexivos, sobre todo también la evaluación entre pares, trabajo entre pares
nosotros vamos dentro de poco. No, no lo digo por gordos. Tenemos un micrófono abierto. Vale. Nosotros quiero contarles también, aprovecho para contarles que estamos dentro del programa de 1000 días con IA. Se está haciendo un desarrollo muy interesante de un chatbot con analítica. Es una actividad de colaboración entre estudiantes apoyados con IA, desarrollo del profesor René Alejandro Lobo. Vamos a empezar un piloto que va a permitir que entre estudiantes puedan generar un proceso de pensamiento acompañados con IA, que se pueda compartir y que también se pueda evaluar entre pares. Entonces son estrategias que no es negar el uso de la IA, sino pues mirar estrategias creativas. Eso lo vamos a estar difundiendo y vamos a estar participando, pero pues vamos a mirar también en la última sesión que tengamos de reflexión de esta, que ustedes les compartan también sus propuestas también. También pues una propuesta es del enfoque de la metacognición, es promover mucho la reflexión sobre el aprendizaje como el proceso realmente, más que entreguen un resultado final, sino que se genere una estrategia de casi como un portafolio de inicio de semestre que se va haciendo con revisiones continuas y mejorada continua, en vez de que sea un documento, digamos, final, ¿cierto? Obviamente promover la explicación de las decisiones y todo lo que es la representación del proceso. Entonces, obviamente sí IA, pero con una moderación, pues, obviamente desde luego. Y creemos que esto sigue siendo parte de lo que nosotros como estrategia en Contratorrents es lo que promueve pues, el uso de la IA de una forma ética. Creo que la transparencia, seguir promoviendo la construcción o el reporte de nuestra declaración de IA en escritos académicos, y también que eso tenga un propósito, eso, digamos, se crea, se almacena, pero también creo que es importante que podamos compartir esos resultados y mirar qué estrategias podamos tener respecto a eso. Y digamos ya finalmente, que hay unas estadísticas muy interesantes que encontramos en otro reporte. Digamos que ya es inevitable el uso de la IA, el 60% de docentes es una realidad inevitable, no es posible evitar el uso. Muchas instituciones, en un 75%, están desarrollando políticas específicas sobre la IA en la evaluación, y el 80% de estudiantes utilizan las IAs en el trabajo académico. Entonces el reto está en que podamos hacer esta formación y como complementario a un proceso de pensamiento crítico y no como un sustituto. Digamos que hasta aquí va esta presentación. Espero que haya los conceptos que hayamos visto desde el inicio de tokenización, de cómo se generan los textos, cómo se visualizan en el espacio, toda esta parte de perplejidad y esta parte final también de cómo los retos de IA pues tengan algún impacto en ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, cómo les pareció esta charla.